El Gobierno de la Tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Iniciamos aquí la emisión de este lunes, viernes 1 de febrero. Don Andrés, me estoy acelerando, estoy larga y estoy lejos. Estoy iniciando casi la próxima semana, pero realmente estamos dándole apertura al primer fin de semana de enero, Andrés. Un mes que aparenta, según cierra enero, febrero parece que también va a ser ardiente, que también va a ser un año activo y que inicia de esta misma forma. Don Andrés L. Mateo, José Luis Mendoza, Rosa Encarnación y quien les habla, Yulisa Céspedes, nos quedamos aquí complacidos al lado de ustedes, informándoles y analizando las principales informaciones del día de hoy hasta las 5 de la tarde, cuando se integran entonces los demás miembros de esta mesa y con ellos llegamos hasta las 7 de la noche. Cortesía de nuestro diario Z Digital, vamos a dar lectura al primer boletín informativo del día de hoy. El Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo vigila con mayor empeño este viernes la actividad sísmica del país, debido a que en las últimas horas se han producido 17 sismos de entre 6,7 y 2,6 grados de magnitud, principalmente en la región noreste. En las últimas horas, en la zona noreste ha ocurrido una serie de pequeños temblores, explicó a EFE el director de sismología Ramón Delanoy, quien agregó que por lo general esto puede ser premonitorio de uno mayor, aunque no necesariamente. El último de ellos se registró este viernes a las 7 de la mañana y tuvo una magnitud de 2,9 grados con una profundidad de 73,6 kilómetros y con epicentro a 10,8 kilómetros del municipio de Cebicos, en la provincia Sánchez Ramírez, de acuerdo con los datos del Instituto de Sismología de la UAS. Durante la semana del 2 al 8 de febrero, la gasolina premium llegará al público a 214,40 por galón. Oye, Andrés, sexta semana consecutiva. La gasolina... Eso es lo que se llama un gobierno abusador, sinceramente. La gasolina 32, regular. bueno, yo voy a dar el dato ahorita. La gasolina regular a 197,40 se venderá y el gasoil regular a 172,40. Todos mantienen su precio. En alza están el gasoil óptimo, que costará 185,30 por galón, sube 1,20. El Aftur llega a 137,10, sube 1,60. El querosén a 163,70, aumenta 1,70. Y el full oil a 114,25, sube 1,30. El gas licuado de petróleo, el GLP, ese que utilizamos para cocinar, se venderá a 106,10, subió 60 centavos. Mientras que el gas natural costará 28,97 por metro cúbico. Ese mantiene su precio. El director del Instituto de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández, reveló este viernes que varias presas se encuentran en situación crítica por la grave sequía que viven las regiones noroeste, sur y suroeste. Tavera Bao, López Angostura están en situación crítica y Monción en la misma situación, por lo que el agua que tenemos solo es para aquellos cultivos que fueron previamente autorizados y para consumo humano, confirmó Fernández en una llamada al gobierno de la mañana. Explicó que en el caso de Tavera deberían tener una capacidad de poder despachar 26 metros cúbicos de agua. No obstante, solo se están sacando 14. Lo importante es que el gobierno le está dando la mano amiga en este momento crítico que está pasando la línea noroeste con esta sequía, dijo el director del INDRI. Política va y viene. Antonio Reynoso, mejor conocido como el Padre Toño, manifestó este viernes que ha sido muy doloroso el hecho de que se tuvo que ir de la República Dominicana después de caer preso. El Padre Toño, durante una intervención en el Gobierno de la Mañana, dijo que salió del país porque el expresidente Leonel Fernández pagó a los jueces para que lo condenaran por el caso de estafa del Plan Renove. En 2008, el Padre Toño fue enviado a la cárcel de Najayo a cumplir una condena de 2 meses de prisión por un caso de estafa de 1.800 millones de pesos en contra del Estado Dominicano en el famoso Plan Renove. Y Estados Unidos suspenderá este sábado su participación en el tratado INF con Rusia, lo que inicia un proceso para retirarse del primer acuerdo de desarme sellado durante la Guerra Fría por Washington y Moscú y destinado a eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio.
Estados Unidos suspenderá sus obligaciones bajo el Tratado INF el 2 de febrero, debido a las presuntas violaciones del tratado por parte de Rusia, dijo este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una conferencia de prensa en Washington. El anuncio da comienzo a un proceso de 180 días, tras los cuales Estados Unidos se retirará definitivamente del tratado, algo que, según ha advertido la Unión Europea, podría iniciar una nueva carrera armamentística entre las dos grandes potencias nucleares del mundo. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y también a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. En este momento hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato con el análisis y los comentarios de los principales temas del país, analizados por el equipo completo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Las buenas tardes a don Andrés L. Mateo, Rosa Encarnación y José Luis Mendoza, que se integra brevemente. Bueno, la política por los predios del Partido de la Liberación Dominicana está caliente, pero hay afirmaciones, declaraciones de dirigentes políticos que uno como que se cuestiona respecto de la idoneidad, incluso mental, de quienes las escriben, la propagan, la dicen. Por ejemplo, Reinaldo dice hoy que el PDLD no puede limitarse a Danilo y a Leonel, y afirmó que el partido desea que nuevo liderazgo interno asuma el Estado. Y en el cuerpo de sus declaraciones se propone él, dice que no puede reducirse a Danilo Medina y a Leonel Fernández, que es un alejarse del sentir de sus militantes, quienes en su opinión desean que un nuevo liderazgo interno asuma la dirección del Estado. Pero bueno, y Reinaldo Pared tiene 20 años siendo secretario general de ese partido, ha sido 4 veces senador y es una figura incluso despreciable en cierto modo, con una relación muy fundamental con todas las malas decisiones del gobierno de Correa de transmisión. Entonces él es la cara nueva, la alternativa es él, la cara nueva de ese partido, un dirigente anquilosado, metido en el freezer, vinculado a todas las decisiones de grandes consecuencias negativas para el país, incluyendo los contratos con las empresas mineras que él impuso, o incluyendo la venta de la compra de los tucanos, que él impuso las votaciones y bajaba la línea. Los contratos con Odebrecht, de los cuales él tiene el 67% arriba, que imponía las líneas, que la bajaba. ¿Cómo puede él proponerse como una alternativa frente a Danilo y Leonel, tratando de satisfacer las aspiraciones de la militancia joven de ser portestandarte de un cambio significativo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, cuando él es una antiguaya dentro de ese partido? Un hombre que tiene 20 años, creo que un poco más, de secretario general del partido, que ha sido presidente del Senado como en 4 veces, senador sempiterno, el creador de El Barrilito. Su gran proceso público en términos legislativos es crear El Barrilito, una inmoralidad, una verdadera inmoralidad en lo que respecta a la administración pública, una corrupción legitimada. Eso es corrupción legitimada, El Barrilito. Aprovecharse de un poder circunstancial para hacer lo que ningún parlamento puede hacer en el mundo, que es legislar en provecho propio. Y ese es un principio que viene desde el siglo XVIII francés. Si algo no pueden hacer los parlamentos como principio esencial, es legislar en su propio provecho. Entonces, él es la cara nueva. Oye, perdónenme, pero no me puedo reír, no se me vayan a cuartear los labios. No, pero Euclide, pregúntale a Euclide cuál es la nueva generación. Bueno, será postular a Euclide. Y pregúntale a Lidio Cadé, y pregúntale al señor Vidó Medina, que a mí me parece que es una persona íntegra, pero sobrepasa las 7 décadas. Y pregúntale a todos esos jefes de instituciones que tiene
este actual gobierno y que lo tuvo el pasado también y el antepasado también, que hablan de juventud y hablan de nuevo liderazgo y hablan de liderazgo interno y candidaturas emergentes cuando ellos no permiten que ninguna persona por debajo de ellos suba a la posición que ellos están. Bueno. Eso es simplemente un discurso. La verdad es que uno no entiende qué pasa en esos partidos que se han frisado en el tiempo y en el espacio. Porque Reinaldo no puede ser la representación de una expresión juvenil dentro del PLD, ni siquiera de un cambio. Porque él representa todo lo negativo que el PLD arrastra y lo representa militantemente. Militantemente. No al margen ni al lado, sino con 20 años de secretario general del partido, con 4 periodos como senador, con una enorme cantidad de implicaciones a todos los actos negativos que matizan el paso del Partido de la Liberación Dominicana por el gobierno. No hay ninguna duda de que si él se propone, es signo de que las cosas dentro de ese partido van a continuar siendo lo que son. Y ahora todos, a raíz de la alocución pública, porque así que hay que decirle del señor Quirino, todos entienden que son la salvación. Todos los que no han marcado más de 3 puntos, todos los que en su momento no supieron decirle la verdad a nadie y los que le seguían la corriente a todo el que quería hacer lo que le daba la gana, ahora entienden que Danilo y Leonel son los que tienen que separarse. Y realmente yo creo que es así, pero no para que lo sustituya uno de ellos, no para que vengan los mismos que han estado ahí por casi 20 años a decirle a este país que ahora ellos son la salvación, porque ¿dónde estaban en todo este tiempo? La verdad es que tienen una cachaza, que Dios se la bendiga, para no hacerle mal de ojo, porque son parte de las debilidades que tenemos. Ellos han sido autores también, coautores del destino de este país, de las debilidades que tenemos a niveles institucionales. Entonces son pechuces, como decimos en San Juan. Dice Reinaldo que es preciso continuar impulsando el desarrollo, pero a partir de un nuevo liderazgo encabezado por alguien como yo, que desea seguir la agenda empleada por los gobiernos del PLD y de la que falta mucho por hacer. Que desea seguir subido en el palo. ¿Cómo fue que dijo Leonel en el Arena de Santiago? Que seguimos subidos en el palo, así, después de 20 años. Yo no sé ciertamente hasta dónde es que esto va a llegar, pero yo creo que la clase política tiene que encontrar la manera de darle legitimidad a su discurso. Aquí no se puede estar hablando de alternabilidad, de limitación, de liderazgo interno y externo, cuando son ellos mismos los que no han permitido que nadie suba, cuando son ellos mismos los que han dañado el sistema político, y no me refiero solamente al PLD, porque el PLD ha sido el resultado de lo que muchos otros habían hecho, y el PLD lo extendió. Un nuevo liderazgo. El relevo. El relevo, un nuevo liderazgo. Pero ven acá, señor. ¿Y qué cree este hombre? Vamos a ver. ¿Cómo en este país todo el mundo se chupa el dedo? O pues tú tienes 20 años ahí, chupando de la teta, solo por el barrilito. Se lo calculé hace ya un tiempo, aunque ahora no tengo los datos. La cantidad de millones que ha recibido Reinaldo Pared por el barrilito, puesto que él tiene la segunda provincia en importancia en términos del sufragio. Es enorme, una gran cantidad de millones de pesos por el barrilito le ha llegado a él. Y tiene 20 años de secretario general del partido. Ese partido no se renova hace 20 años. No hay ningún proceso de renovación allí, implícito o explícito. Es más, las elecciones del 2016 son un estancamiento, pero cabal, del Partido de la Liberación Dominicana, porque fue un trueque. Fue reelección por reelección. Es decir, el presidente Medina firmó la reelección, se colocó el impedimento legal a partir de del transitorio de la Constitución, y al mismo tiempo se postularon todos los senadores, todos los diputados, porque fue reelección por reelección. Es un estancamiento total de lo que son las corrientes naturales dentro de un partido. Y eso lo encabezó Reinaldo Pared Pérez. Todas esas, encabezó lo de la Barrigol, el primer contrato, ese que después el presidente Medina denunció por oneroso. La correa de transmisión fue Reinaldo Pared. Los tucanos,
todo, Odebrecht, todo lo ha encabezado él. Ahora dice que él es la renovación del partido. El señor que pasó por el charco de lodo y no se ensució, hay que recordarle también que él es un funcionario público que como presidente de la Cámara Alta tiene que obligar a ese personal que trabaja ahí en acceso a la información a que transparente los recursos que se han utilizado en esa administración. Desde el 2007 no pone ni un papelito de lo que se ha gastado a nivel presupuestario, a nivel de compras y contrataciones en el Senado de la República. Y si eso es presidiendo una de las cámaras, imagínense qué no pasaría, qué no se mantendría oculto llegando a ser presidente. Bueno, insólito. Insólito, ¿verdad? La verdad es que es insólito. Y ahora, entre esta discusión que aparentemente se empieza a llevar todas las miradas, toda la atención de la opinión pública, parecería que la crisis simplemente se va a profundizar. Ustedes pueden creer que aquí ya tenemos prácticamente una semana oyendo solamente los dímete y te diré políticos a raíz de que habló el señor Don Quirino, que ninguna de estas personas tenían nada que decirse, todo el mundo calladito de un lado y del otro, tú me tapas lo mío y yo te tapo lo tuyo, hasta que viene un individuo como Quirino y empieza a sacarle trapo sucio porque además lo está diciendo quien lo dice, que no le da ningún tipo de transparencia a ninguna de las acusaciones que ha hecho, pero que sea una persona como esa la que tenga que venir a decirle a estos dos bandos políticos cómo es que anda el termómetro, y que sea un tipo como él, alias Buche, cuando habló frente a las cámaras, y el hermano o primo del supuesto alias Buche y el papá de alias Buche, lo que tengan que venir a decirle a este país cómo es la realidad de las cosas, independientemente de que sean delincuentes o no. Si ellos han llegado a tener esa estatura, ha sido precisamente porque los estamentos autorizados, las autoridades se lo han permitido. Buche dice, por cierto, gracias Andrés, que quieren ejecutarlo para que la verdad no salga a flote. Señores, pero es que lo que está pasando en este país, pero hay Buche que no dice ponerle que es atención. ¿Cuál es la verdad? Porque que aproveche los medios de comunicación y la diga también. Exacto. Aquí hay que prestarle atención. No es ni siquiera a lo que dice un narcotraficante ni a lo que dice un político. Es a qué es lo que está sucediendo con la transformación social de este país. Nosotros antes nos poníamos bravitos cuando nos decían que éramos un narcoestado. Salía todo el mundo. Era como que se disparaban las alarmas. Y no voy a empezar a mencionarlo nombre por nombre y apellido por apellido. Familias. Para que no empiecen a llegar por fila a la Z, queriendo derecho a réplica. Pero aquí todos esos nombres sonoros brincaban 3 metros cada vez que nosotros decíamos, o que cualquier otro medio decía, que República Dominicana lo que más parecía era un narcoestado. Y hoy, ¿dónde están todos esos que se ponían bravitos cuando uno hablaba de esa manera? Bueno. ¿Qué tienen que decirle a Buche? Y Buche, si no quiere que lo ejecuten, entonces que diga la verdad adelante, para que por lo menos la verdad os haga libre y le sirva como escudo. Y luego de Buche, entonces ustedes han escuchado lo que dijo el Canelo, lo que dijo el otro tigre, lo que dijo el papá y el hermano del mismo Buche, lo que dice el senador. Señores, en este país no hay nadie que pueda contradecir una gente de esa, independientemente de que son delincuentes. El gobierno de la tarde. Bueno, yo quería referirme al caso de los piñeros que mató la DNCD y que se ha ido convirtiendo cada vez más en una manifestación de la injusticia plena en la que vive la sociedad, de la indefensión de los pobres. Si esos piñeros, que no tienen nada que ver con el bandidaje, con la delincuencia, con la corrupción de cuello blanco, hubieran sido de buena familia, con comillas, hace rato que la investigación hubiera alzado vuelo y se supieran los nombres de los de la DNCD que los acribillaron. Yo conversé, y es una experiencia que quiero decirla antes de hablar, en procura de que este caso se esclarezca, con un comerciante que coincidía todos los días durante 7 años, me dijo él, con estos piñeros que iban a las 5, a las 4 de la mañana a llevar mercancías a el mercado
del Distrito Nacional, donde tenían sus operaciones ellos, en Capotillo, en esa zona por ahí, y que observó el momento en que estos piñeros fueron abatidos por la DNCD. Nadie ni siquiera estaba esperando que eso podría haber ocurrido. Estaban hablando porque la DNCD había pasado y comenzaron con una serie de ráfagas y de tiros y lo mataron así, como pajaritos, puesto que la policía en este país tiene derecho a aplicar una pena de muerte que no aparece en los códigos penales. Y lo mataron, tan simple como eso. Pero son piñeros, gente que no tiene importancia social, son unos pobres campesinos que venían todos los días a traer mercancía al mercado. Ciertamente hay mucha indignación entre la gente de su pueblo, entre sus familiares, y en la Comisión de Derechos Humanos de la República Dominicana le ha dado mucho apoyo a este caso de los piñeros. Lo quieren embarajar, lo quieren diluir en agua de borraja. Y es lo que la Comisión de los Derechos Humanos no debe permitir, ni tampoco los familiares, ni el pueblo de donde ellos provienen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que intensificar este caso. Eso es un crimen y un abuso de la DNCD, que se cree con derecho a imponer penas de muerte a quien le dé la gana. Como la policía se ha convertido en este país en una máquina de matar, en eso es que se ha convertido. Entonces hay que atender las manifestaciones de esta gente que ha estado movilizándose en procura de que haya una respuesta, puesto que mantienen en el limbo todo el caso, comenzando por la fiscal, que en un momento determinado dijo que resultaba imposible la investigación porque allí habían concurrido 80 efectivos de la DNCD, lo cual era mentira. Ahí apenas había 8 o 9 en una sola camioneta. En consecuencia, la sociedad dominicana tiene que estar alerta con este tipo de crímenes institucionales, porque no es posible que porque sean pobres piñeros infelices, la DNCD se haga de la vista gorda y no le dé ninguna respuesta al país por crímenes como este. Bueno, y hablando de injusticia, de falta de rigor, de investigación, otro caso que ha sacudido al país desde ayer es que se ha desaparecido la especie de cuerpo de delito que había en el caso de Andino Peña. Ayer nos dimos cuenta, la opinión pública, de que la plaza comercial Silverstone Gallery y el hotel de 22 niveles Embassy Suites by Hilton fueron vendidos. Estas dos edificaciones, propiedad del señor de Andino Peña, él la vendió a una empresa de Miami, allá en Florida, y todos sabemos lo que ha ocurrido con los cuestionamientos sobre los fondos utilizados para la construcción tanto de la plaza comercial como del hotel. Este señor había dicho en una entrevista al programa El Informe que no podía decir la procedencia de esos recursos ni tampoco de otras empresas offshore de donde salieron esos recursos, y que aún a esta altura del juego, cuando ya hacen casi 2 años que salió esa investigación, todavía no se le haya llamado para que rinda cuentas en la justicia. Eso la verdad que llora ante la presencia de Dios. Casi 2 años y todavía la justicia no le ha dado el tiempo para investigar este caso. Lo único que cayó sobre los hombros de este señor fue una destitución, y así aparentemente purgó su pena con una simple destitución. Fue hasta conveniente la destitución del señor Peña. De Andino Peña. Resulta que hasta le llegó en un momento en el que él no lo estaba esperando, pero que para el gobierno fue como que le cayó del cielo, fue una misa de salud. Lo que uno no se explica si realmente había tanta intención de combatir la corrupción, que aquí todos sabemos que eso es un cuento, eso no es verdad. ¿Dónde está la investigación que se estaba haciendo con el caso del señor de Andino Peña? ¿Dónde está la investigación de más de $5,000 millones que hay
ocultado en ese entramado de compañías, no solo las offshore, sino también las de República Dominicana. Ustedes vieron cómo ahí quedó al descubierto un pobre infeliz de la zona oriental de la capital que caminaba en una chancleta samurái. Él no se había enterado que él poseía un capital de más de 2.000 millones de dólares, Andrés Rosa. ¿Cómo una gente puede andar por la calle sin saber cuán acaudalado es, viviendo hasta en una casita cayéndose alquilada? Señores, pero en este país hay que ver cosas. A mucha gente no le gusta sentarse a escuchar las cosas que tienen que escuchar, pero aquí hay que ver cosas. Ahí es precisamente donde el discurso se contrapone con la acción, donde el discurso se contrapone con la práctica. Ya la plaza comercial Silverson Gallery y el hotel Embassy Suites han sido vendidos. Ya esto es una operación que está cerrada y fue adquirido por un grupo que se llama HES Group. Y uno le pregunta al Estado si ciertamente este caso va a seguir caminando campante y sonante sin que aquí se dé un ejemplo. ¿O es que esta es la admisión de que como yo no tengo moral para juzgarte, yo tengo que dejar que tú hagas lo que tú quieras? ¿Dónde está la mal llamada lucha contra la corrupción? ¿Cuántos años va a durar la investigación del caso de Andino Peña? Y por consecuencia la del metro, porque aquí todo el mundo sabe que el Silverson Gallery le dicen el metrico. ¿Y ustedes saben por qué le dicen el metrico? Porque no subía un blog de la plaza Silverson cuando no se adelantaba un metro del metro de Santo Domingo. Suerte que fue un metro y no un kilómetro. Pero peor porque se aún, habrían cogido medio país. Siendo este señor el director de la OPRED, a sus empresas se le entregaron contratos por 4.500 millones de pesos. Se los entregó él mismo. Para la construcción del metro. Él mismo se los entregó porque él era el director de ese proyecto, director de la oficina que lo administraba. Él era el dios y el demonio de ese proyecto y él decía a quién se le daban las obras y cómo se pagaba el dinero. Y a sus compañías de él, de su propio pecunio, que él las había registrado a nombre de a quien él le diera la gana, él le entregó esa cantidad, miles de millones de pesos de todo el Estado Dominicano y él se las adjudicó personalmente a él mismo, a su grupo societario. No puede ser que a más de 2 años todavía aquí no hay una consecuencia para el señor de Andino Peña. ¿Y cuántos de andinos más tenemos nosotros que ver cómo crecen y se desarrollan sobre la base del sudor de todos nosotros sin que aquí nadie haga nada? Así es. ¿Cuántos metros más van a tener que hacer? Y ojalá que del teleférico no salga un escándalo. ¿Cuántos metros más vamos a tener nosotros que esperar y este va a estar ahí guardando el sueño eterno, simplemente porque se trata de una persona política, simplemente porque se trata de uno que se mantiene a la sombra de otro que quiere ser presidente, simplemente porque se trata de alguien que se cobija abajo de las ramas de uno que es el presidente de ese partido? Y esto no tiene nada que ver, esto no es personal, pero como tampoco debe ser personal que aquí les roben el dinero a todo el que trabaja y pague sus impuestos y que simplemente no pase nada. Aquí han permitido que creciera el metrico, que se desarrollara el metrico, que abriera el metrico y ahora permiten que lo vendan sin que la justicia dominicana haga ni siquiera, porque así es como hay que decirlo popularmente, cuando no haga siquiera el intento de que la gente piense que de verdad aquí se está combatiendo la corrupción. Hagan un bulto al menos, porque por ejemplo la Cámara de Cuentas le entregó al Procurador General de la República las pruebas de que De Andino no había dicho en su declaración jurada de bienes que tenía vínculos con 29 empresas offshore, de esa 15 en el extranjero y 14 en República Dominicana. Ya por lo menos por ahí hagan un bulto y no pueden decir que no conocen el caso. Si eso sacudió la indignación nacional. Señores, pero es que ahí, toda la información que salió ahí era para que simplemente ese Ministerio Público recibiera toda esa información, la cotejara, la confirmara
decidiera qué tanta veracidad había en ella, y yo creo que no era mucho lo que había que averiguar, y entonces proceder judicialmente. Es que aquí no se puede seguir hablando de combate a la corrupción cuando son los principales miembros de ese partido los que manejan los casos más grandes de robo, los casos más grandes de corrupción y de distracción de fondos públicos, y que aquí no pase nada. Aquí no hay moral para decirle a Buche que él tiene que estar preso. Aquí no hay moral para decirle al Canelo que él está bien que lo mataran, que está bien matado. Aquí no hay moral para decirle a los miembros del DICAN que no se roben la droga que ellos mismos van e incautan. Aquí no hay moral para decirle a la DNCD que tiene que trabajar más duro para que no siga penetrando el narcotráfico en República Dominicana, porque aquí lo que principalmente tienen que trabajar con los recursos públicos, con la protección del patrimonio de la gente, son los mismos que se los roban. Entonces aquí no hay moral para decirle a nadie que tiene que estar preso, ni que se merece condena, ni que se merece 20 años, ni 10, ni 5, porque los que deberían estar presos antes que todos esos gaticos que se roban de HL son los que hoy manejan precisamente las arcas públicas. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:44. La bienvenida y la buenas tardes a José Luis Mendoza. Gracias, Yulisa, gracias, compañeros. Escuchando primero la descripción de los temas relacionados a Barrilito y todo esto, que siempre cuando don Andrés los habla y detalla es interesante. Y luego el tema de la venta de un inmueble, que no tendría nada del otro mundo si no fuera por la historia detrás, la historia subyacente. Y es ahí donde radica precisamente el problema, que queremos insistir, y en eso se basaba nuestro comentario de ayer y muchas reflexiones. Somos repetitivos, lo sé, a veces hasta canzones, en el siguiente tema. ¿Por qué el Estado Dominicano se vuelve la esperanza de tanta gente? Por eso. Porque haber llegado a lo mejor a construir plazas y hoteles no tendría nada de malo per se, si es en el desarrollo de capital que todos conocemos. Grupo Velutini hace Blue Mall, una empresa se asocia para construir la parte de los hierros, otra se asocia para el hormigón, otra se asocia para la pintura, y hay ganancia, ganancia, ganancia. Luego el edificio está listo, se contrata a una empresa especialista en materia de alquiler y venta de inmuebles, se generan unos contratos para proteger el bien mayor que es el mall, y se sale a buscar clientes, y los clientes aparecen, y llega Sara, y llega no sé qué diablo. Ok, hasta ahí todo está bien. El problema es que hay quienes han encontrado atajos para llegar a competir en ese modelo de negocios. ¿A través de qué? Del erario. Pudieran haberlo hecho, pudieran haberlo logrado por las vías que están abiertas para mí, para usted, hubieran tardado el doble, el triple. Hubieran tenido tal vez el tesón, la valentía, la creatividad, el ingenio para triunfar y competir. Ahí es donde está el problema. Cómo distorsiona el Estado el resto de lo que dice ser en el papel una economía de mercado. Y no lo va a hacer nunca si el Estado tiene tanto poder que puede incluso decidir desde dentro, de manera interesada, claro está, cuáles son los actores que van a ganar el juego. Así no se vale. Así no se vale. Si los árbitros tienen la capacidad de decidir quién va a ganar e inclinarse por quién va a ganar, entonces no juguemos o cambiemos los árbitros. Y ahí es donde está el tema del rol del Estado, su tamaño, su influencia, sus características. Segundo punto, con respecto a este tema tan interesante que hablaban nuestros compañeros. Se da la compra, me imagino que, supongo y espero que se hayan hecho las cosas de acuerdo a la ley, pero es bueno siempre darle seguimiento. Hay una información de muy buena tinta, de que ahí está bailando en condición de empresario. Sería importante saber si está todo en norma. Un expresidente caribeño, no muy lejano, que mucha gente lo conocía antes de ser presidente porque bailaba bien sexy. ¿Verdad? Y después de ser presidente sigue bailando para sexy. Dar algunas pistas, ¿no? Bueno, y le decían Sweet, era uno de los apodos. Sweet. Entonces, nada, bien. Yo espero que le vaya fenomenal y que genere empleo y riqueza y demás, pero ojo al Cristo, que es de palo. Y con esto, insistir en que usted como contribuyente, usted como ciudadano primero, usted deja de ser habitante, un pedazo de carne con ojo, cuando entiende sus derechos y deberes, y usted pasa a ser ciudadano. Luego que usted quiere esa conciencia ciudadana, usted comienza a ver cuál es su participación en este todo, en este tejido social.
Y por eso es importante adquirir conciencia como contribuyente. Sobre todo porque usted sí es verdad que no puede evadir nada. Usted sí es verdad que no puede saltarse el sistema. Porque aun cuando quiera, usted mañana compra una pasta de dientes y paga el ITEVIS. Y compra pan y directa e indirectamente paga impuestos. Y echa gasolina o gas propano y directa e indirectamente está pagando impuestos. Y todo lo que está adquiriendo tiene unos valores agregados muchas veces exagerados, precisamente por cómo el esquema está diseñado para pagar impuestos vía consumo, no renta. Y eso también distorsiona enormemente las oportunidades. Ayer que hablamos de ellas con el tema manido de la juventud. Este es un perfecto ejemplo de por qué esa distorsión beneficia tanto a algunos, jode a otros, pero en el proceso todos seguimos participando, jugando a lo mismo. Y por eso no vamos a obtener resultados distintos si no cambia. Y lo primero que tiene que cambiar es precisamente esa conciencia ciudadana, compañeros. Andrés. Bueno, uno mirando todo lo que estamos discutiendo y observando los criterios con los cuales se analizan las cosas en la República Dominicana, tiene que tener mucha fuerza de voluntad para no terminar frustrado, porque hay como una impotencia frente a la acción desenfadada, irresponsable, de quienes tienen que administrar la cosa pública en la sociedad dominicana. No es posible seguir viviendo en el marco de una sociedad en la cual el solo hecho de que usted sea un político del partido oficial le da autorización automática casi para tratar de resolver todos sus problemas económicos de un tiro a partir del erario. Y ciertamente esa es la tónica de lo que estamos analizando. Uno se pone a mirar en términos prácticos lo que ocurre en la sociedad dominicana y se da cuenta que la indefensión, que la inseguridad, que el desasosiego, que la desesperanza, que la falta de destino de los jóvenes y de las personas en sentido general en la sociedad dominicana se aposenta, emana de esos actos frente a los cuales uno le emplea la razón para tratar de entenderlo y no le sirve para nada la razón, como muchas veces he dicho yo, aludiendo a pensadores dominicanos que pensaron la cuestión nacional en el siglo XIX. La idea del Estado, repito, y ese es un tema del cual yo no me voy a apartar en los análisis hasta que la práctica política no cambie. La idea del Estado que tienen los líderes, con comillas, que nosotros nos gastamos, se corresponde con el siglo XIX. Es decir, aquí esa gente no ha avanzado un paso respecto de la concepción del Estado. Es el mismo pensamiento, la misma práctica del siglo XIX. El Estado es un botín de guerra y hay que entrarle a saco tan pronto uno entra al aparato del Estado, resultado de unas elecciones, resultado de cualquier actividad política que te lleve a los predios del poder. Pero el Estado no puede seguir siendo eso en la sociedad dominicana. El Estado tiene que variar sus propios imaginarios y que la ciudadanía se convierta en defensora de esa concepción del Estado en la cual el patrimonio público es intocable. Y que si hay, porque la naturaleza humana no hace discurso de deseo sobre la realidad y por lo tanto puede haber, por más inflexible que sean las leyes, por más régimen de consecuencia que usted instaure, puede haber actos de corrupción. No existe ninguna sociedad, por desarrollada que sea, exenta de esa posibilidad, pero que los mecanismos sociales de preservación de la sociedad que se vinculan con el régimen de consecuencias operen de una vez. ¿Cómo
¿cómo se explica lo que estamos viviendo en términos de valoración de la corrupción? En muchas oportunidades, y lo voy a volver a hacer ahorita, puesto que es mi tema, yo he tratado de que la gente comprenda que los actos de corrupción son una negación de derechos. Que hay en cada millón que se roba un corrupto, una negación de derecho a lo que la función social del Estado se supone está destinado. En consecuencia, aunque la gente no se sienta concernido, aunque crea que no le corresponde hablar, aunque la gente se imagine que esos actos de corrupción están muy alejados de su propia vida, cuando la gente va a los hospitales y no hay medicina, cuando la gente encuentra muchas limitaciones para las realizaciones de su vida personal, cuando los servicios fallan, cuando la escala salarial se mantiene estática 14 años y no hay posibilidad de usted remozar la nevera que se le dañó, los mueblecitos que se le rompieron, la bicicleta que se le rompió la cadena, porque no hay. La corrupción está ahí, en su vida, en su propia vida, porque es una negación de derechos. Lo que falta en los hospitales, lo metía Diandino Peña en Sun Gallery. Lo que faltaba en los hospitales. Lo que falta en lo que respecta a la redistribución de la riqueza en un país que tiene 0.46% de posición en la tabla de inequidad a nivel mundial, lo que falta es sin ninguna duda el resultado de la acción de la corrupción. Y este hecho de tratar ahora de disolver lo que Diandino Peña encarna como referencia emblemática a un nivel de corrupción sistemático que parte de la política de Estado, eso en este país hay que cantaletearlo, decirlo, puesto que uno no se puede quedar callado frente a tanta ignominia y frente a tanta injusticia. El gobierno de la tarde. 3:58 en la Z101, en este gobierno de la tarde. Hoy el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, conocerá la solicitud de medida de coerción y declaratoria de caso complejo que ha pedido la Fiscalía contra 12 personas pertenecientes al grupo empresarial Trémols Pallero por fraude tributario. El Ministerio Público ha afirmado que Rafael Trémols Pallero, principal ejecutivo del grupo, y los miembros Hervis Rafael Trémols Pallero, Eddie Samuel, Leonardo Antonio, Daniel de Jesús, Rafael Alberto, Eduardo de Jesús, Carmen Adela, Maritzeli de los Milagros, Cruz López, Néstor Emmanuel López Alcántara, Huáscar Alberto González Pallero, Doris Alexandra López Urbáez, defraudaron al Estado con más de 4,000 millones de pesos. Según la medida de coerción, entre julio del 2009 y enero del 2018, los imputados reportaron a la DGI facturas con comprobantes fiscales de compras falsas que realizaron las empresas Bodegas de Iberia, Livepa, Suplido, Gerdón, Doterco y Livedón a otras entidades comerciales con el objetivo de evadir el pago de impuestos. En la querella depositada por la DGII se afirma que estas empresas no tienen activos registrados, planilla de personal fijo, ni reportaron compras a terceros que justifiquen las supuestas ventas de productos que les realizaron las empresas controladas por los imputados. La Fiscalía asegura que el grupo Trémols Pallero utilizaba sociedades fantasmas y NSF no autorizados o falsos para simular costos y gastos con la intención de disminuir ilegalmente los impuestos a pagar, el ITEVIS, el impuesto sobre la renta. Realizaba compras e importación de materias primas con el fin de producir clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas, ron, whisky, licores y vinos para posterior venta y dejar de pagar el impuesto correspondiente. Lo que se entiende que cuando muchos de nosotros pisábamos un hotel a quienes estas compañías suplían, nos estábamos tomando sin darnos cuenta el resultado de todos estos productos clandestinos sin ningún tipo de supervisión que ellos mismos hacían. José Luis Mendoza. Sobre ese caso es interesante que lleguemos a dos conclusiones.
primero hemos insistido muchas veces, y no nos pesa ni se nos cae un brazo por decirlo, que la agencia más eficiente del Estado Dominicano, ese Estado al que vivimos criticando y vamos a seguir haciéndolo mientras siga produciendo el mismo resultado y los mismos comportamientos y premiando los mismos modelos de servidores públicos mayoritariamente, porque hay excepciones buenas, pero no son la mayoría. Este es un caso interesante porque primero refleja, insisto, que la agencia fiscalizadora es la más eficiente. Claro, eso tiene una razón de ser. Es la que busca los recursos. Son los recursos que permiten, en la inmensa mayoría, en el mayor porcentaje del presupuesto, que el Estado pueda seguir subsistiendo y siendo ese ogro generoso que paga una enorme cantidad de salarios, que influye en las políticas públicas y que permite también, como garantía de cuerpo, seguirse endeudando. Desde hace muchos años es así. Eso no es ahora. Yo creo que ha ido mejorando desde el difunto Juan Hernández, que murió hace poco en adelante. Nos da la impresión, y creo que en la práctica parece ser así, de que la agencia del Estado que más ha ido fortaleciendo sus competencias y sus capacidades para esos objetivos, que es la recaudación netamente en la DGI. Luego está el hecho cierto, dicho por quienes han ventilado este caso, de que primero, para esta empresa llegar a esos niveles de defraudación, estamos hablando de más de 4 mil millones de pesos, que no es una cifra, vamos a decir, que cualquier hijo de vecino la puede alcanzar en ningún aspecto. Y que, por cierto, si se aplican las moras, duplos y una serie de elementos constitutivos de los castigos de ese tipo de actividad, el Estado podría terminar hipotéticamente, en el máximo de los casos, podría terminar cobrando cerca de 10 mil millones de pesos. Estaremos hablando de, dentro de su tipo y dentro de su actividad, estaríamos hablando del caso de defraudación más grande de todos los tiempos en cuanto a actividad comercial pura y simple. Para llegar a ese nivel, yo, por ejemplo, la primera vez que me hablaron de ese caso, lo primero que dije, eso es imposible de lograr sin alguien dentro de esa agencia del Estado que permita y facilite una serie de procesos. Y nos da la razón las partes involucradas en el conflicto, sobre todo la parte acusadora, cuando habla de que la DGI tiene un proceso de investigación y yo supongo que posteriormente, cuando esa investigación filtre de simples sospechosos a imputados, tendremos sometimientos. Se dice que más de 300 personas que laboraban para la agencia fiscalizadora del Estado, que es la Dirección General de Impuestos Internos, o digamos la más importante de ellas, porque el Estado fiscaliza también a través de otras agencias, a través de las aduanas, por ejemplo, y a través de otros organismos también se fiscaliza. Tendríamos también sometimientos. Yo espero que vengan. Me imagino que será parte, aunque sea tal vez en un proceso alterno, paralelo, a este proceso que lleva la familia Tremols, donde está metido ahí, señores, padres, hijos, hermanos, primos, sobrinos, primo postizo. Es una situación que no debe ser muy fácil para quienes están ahí metidos, pero el que haya metido la mano o metido la pata, no sé cuál queda mejor, tendrá que pagar las consecuencias. Y esa intranquilidad que uno lamenta, a veces se le produzca a las familias de estas personas imputadas. Los culpables de esa intranquilidad son precisamente quienes metieron la mano donde no debían. La triste realidad aquí es, una vez más, que incluso, insisto, la actividad que probablemente mejor hace el Estado, que es esquilmar la riqueza que generan los ciudadanos a través de los impuestos, incluso a esa agencia se le puede escapar el conejo, y se le puede escapar con la connivencia y la complicidad, por lo menos sospechada y hasta cierto punto lógica, de gente hacia lo interno. Esto parece muy claro cuando uno ve el tamaño, la dimensión, la enormidad de este nivel de evasión. Ahora queda la pregunta: ¿hay un solo caso de este tamaño o de los casos de esta dimensión, de este volumen? ¿Este es el que se escapa? ¿Este es el que se mediatiza? Eso es importante también preguntarse qué ocurre. A nosotros nos consta que gente que se acostumbró durante años a hacer las cosas de una manera ha tenido que ponerse al día, y eso es bueno. Eso es bueno porque las reglas tienen que ser igual para todos. Hace unos días se habló de un plan contra la evasión y yo me lo encontré leyéndolo tinta sobre papel magnífico. Ahora, lo que necesitamos es que la práctica se cumpla. Uno de los elementos de la llamada competitividad, que es la idea de que todo el mundo arranque desde cero y después de ahí sean las habilidades, los talentos, diversos factores los que generen las diferencias de resultado en el mercado. Para llegar a ese nivel de competitividad, perdón,
lo primero que se necesita son reglas claras y aplicables a todos los actores. La idea de que una serie de actores, y ahí vamos a volver al viejo caso, que es el que más envenena la competitividad en el mercado dominicano, la idea de que hay un grupo selecto de actores en el sector privado que por antigüedad del servicio y por volumen alcanzado reciben las famosas exenciones, están dentro de los grupos de privilegio. Así no se podrá competir jamás. Los costos operacionales para quienes intentan, se arriesgan a competir en los mismos rubros que esos otros grandes grupos van a ser siempre desiguales. Si usted paga el kilovatio hora 20 y yo a 40, porque 40 es el precio legal, yo siempre voy a estar un pasito detrás hasta que me desgaste y pierda por un efecto que se llama dumping en el mercado. Sí. Usted puede producir y vender debajo del costo, yo no. Así se fueron marcas, no voy a mencionar los rubros porque me pondría demasiado ácido con algunas marcas muy conocidas, pero así fracasaron empresas que probablemente hubiesen dado al consumidor final un mejor servicio que las dominantes, no tengo ninguna duda. Por eso los monopolios son tan peligrosos. Hay una historia muy vieja en la política norteamericana, que quizás pocos la conocen de la generación actual. Había un precandidato muy joven, tenía creo que 38 o 37 años cuando decidió ser precandidato a la presidencia de ese país. Y su mensaje era muy claro: yo voy a acabar con los monopolios. Y esa era la época de oro de los monopolios en la economía estadounidense. John D. Rockefeller, Morgan con US Steel, JP Morgan con el banco, sí. Y Carnegie era el del acero. Sí, Rockefeller. Y entonces, ¿qué hicieron los grandes empresarios? Dijeron, bueno, este hombre es molestoso. Lo que vamos a hacer es que el precandidato que está a la par con él lo va a sumar como vice. Así lo anulamos. ¿Qué hacen los vices? Nada, espera que el presidente se muera. Ese jovencito se llamaba Theodore Roosevelt. Terminó siendo el vicepresidente, candidato a la vicepresidencia de William McKinley. McKinley, sí, muy amigo de los empresarios, no los iba a molestar con eso. Para él los monopolios no eran un problema, para Roosevelt sí. Bueno, la vida quiso, el azar, no sé, el horóscopo, lo que usted quiera, que en 1901 un anarquista, León Kogotsky, matara a McKinley. Y adivinen quién terminó siendo el presidente. Sí, ¿y qué hizo Roosevelt cuando llegó a la presidencia? Sentó un precedente con tanto la ley Sherman como... Y fue muy popular. Y no solo eso, sentó en el banquillo de los acusados. Él incluso, por él se ponen los límites a la reelección en los Estados Unidos. Por ejemplo, y logra Theodore Roosevelt, que es el tío de Franklin Delano, el tío lejano, aunque eran de partidos distintos, logra ponerle un coto a los grandes monopolios. Se divide la famosa ESO Standard Oil en 30 empresas distintas y se consigue ponerle un coto por la peligrosidad, señores, de que una empresa... cualquiera que fuese, termine dominando un segmento del mercado tan grande que pueda generar primero competencia desleal, aquí que se está hablando mucho de eso recientemente, pero no solamente el hecho de la competencia desleal, daño al usuario final, porque yo podría desde una posición tan dominante vender comida, por ejemplo, que esté muy por debajo de los niveles de calidad y salubridad. Usted no tiene alternativa, me tiene que comprar a mí. ¿Cuál es la salida? ¿Tener hambre? Por eso una sola empresa no puede vender la comida. Ni ningún servicio. Se necesita una diversificación. Si esa diversificación no fuera posible y no se incentiva desde el Estado creando esas condiciones para que haya muchas empresas medianas y pequeñas, por eso hay que insistir, ese famoso modelo alemán de las Mittelstand, que de ahí es de donde sale el término pymes, traducido al español, precisamente sale de ese concepto de empresas entre 5, 20, 30 empleados. El tejido productivo de un país no solamente lo constituyen las empresas grandes, las empresas que a su vez satisfacen un enorme número de necesidades, a su vez también suplen de servicios a otras empresas más grandes. Se necesita esa diversificación. Por eso en países donde más o menos todavía hay una serie de controles, la fusión de empresas grandes, por ejemplo en el campo de la telefonía móvil o en los campos de la tecnología, en los servicios ahora de telecomunicaciones, se tienen que discutir en el Congreso. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque eso puede generar una situación que afecte a muchísima gente. Por eso generalmente cuando se hacen ese tipo de actividades y se salen de control, y todo esto obviamente inspirado en la introducción del comentario del caso Tremors, porque los castigos, y ahí es donde quizás estoy de acuerdo con que se tengan que tomar decisiones drásticas, nunca injustas ni demás, pero sí drásticas, es que hay que dar donde duele, en el bolsillo, multas, impedimentos, pérdida de licencias. Pero también hay que excavar. Pero claro. Esos hoteles que compraban licores alterados, sin ningún tipo de recibo de calidad, esos hoteles también tienen que aguantar su consecuencia. No, y a lo mejor también evadiendo. También. Claro. Y quién sabe,
todo lo que consumía la gente ahí, comprándoselo a una compañía que estaba no solo evadiendo impuestos, sino supuestamente ¿Qué niveles de salubridad? produciendo en insalubridad. Ese es el tema. Sabrá Dios cuánta Un gente se montón de- intoxicaron ahí Y un sin montón saber de cuál era la empresas causa. con direcciones que cuando iban a investigar de la Dirección General de Impuestos Internos No aparecían. no apareció. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:13, momento del comentario de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Yo quiero comenzar este comentario que sin ninguna duda hablará sobre la venta del hotel en Maxi Suite y Plaza Silversun, rogándole a Alicia Ortega que vuelva a pasar en la televisión dominicana la entrevista que ella le hizo a Diandino Peña, que fue lo que originó su destitución, y la denuncia documentada, profunda, quizás uno de los reportajes periodísticos de mayor nivel y de un proceso de investigación más arduo que se ha hecho en este país. Porque es muy importante, dada la situación actual, que la gente vuelva a ver esa entrevista, que la gente piense lo que está pasando con esta trama en la cual se trata de esfumar un hecho que ha afectado enormemente al pueblo dominicano, aunque el pueblo dominicano no lo pueda incorporar a la razón como algo que tenga que rechazar con virulencia, porque se lo han distorsionado y porque en este país la justicia es una prostituta al servicio de la delincuencia, ciertamente. Pero antes, yo quiero hablar de cómo en realidad ocurrieron las cosas para que una persona como Diandino Peña pueda haber acumulado tanto dinero proveniente de la construcción del metro y de todas las actividades que rodearon desde el punto de vista económico y de contrataciones el acontecimiento de la construcción del metro. Mucha de la gente que se oponía está ahora siendo totalmente justificada porque se vio, porque a largo plazo estamos viendo que había mucha razón frente a todas las críticas que se hacían al ritmo, a la forma de construcción del metro de Santo Domingo. Para empezar, las denuncias sobre la construcción del metro fueron muchísimas. Denuncias de todo tipo hubo en relación con el metro. Y así como cuando Participación Ciudadana o Transparencia hacen denuncias, no se le hizo el más mínimo caso a todas esas denuncias, que incluían la no licitación en la adjudicación de los contratos, que incluían la oscuridad total respecto de la estructura presupuestaria del metro. Nadie supo nunca cuál era el presupuesto del metro. Era casi un secreto de Estado el manejo del presupuesto del metro en la sociedad dominicana, pese a la solicitud de los partidos políticos, de la sociedad civil, pese a las denuncias, pese a todo, nadie supo nunca cómo, desde el punto de vista de un país organizado, funcionaba la ejecución presupuestaria para la construcción del metro. Eso era secreto de Estado. De modo que la oscuridad del presupuesto es otro símbolo sobre el que antes de las denuncias de Alicia Ortega gravitaban sobre las dudas sobre el metro. Y luego está la autoasignación de obras que en la denuncia formal, estructurada, documentada, que ese fabuloso reportaje de Alicia Ortega se hicieron, aparece más de una vez la autoasignación de obras a partir de las cuales el nivel de la acumulación originaria de capital proveniente de esa acción al Estado era enorme y podía haber alcanzado todas esas proporciones. Un solo caso
que fue comentado incluso por gente que está hoy en el gobierno. Las variables de precio de los carros, de los vagones del metro, en relación con la adquisición que por esos días hicieron los chinos en Francia y la variable de precio que también por esos días hicieron los dominicanos en Francia. Las variables eran enormes y las especificaciones técnicas respecto de esa adquisición eran las mismas, pero los costos, los precios eran del cielo a la tierra. Lo cierto es que el reportaje de Alicia Ortega, que es lo que da pie a que luego el presidente destituya a Diandino Peña, hace referencia a todas estas oscuridades a partir de las cuales se fue configurando la construcción del metro. Ahora, después de la denuncia, el Procurador General de la República prometió una investigación y hoy nos enteramos que hace cerca de 10 meses que Embassy Suite y Plaza Silversum fueron vendidas en una operación tan oscura como la de los 29 empresas offshore que formó Diandino Peña para extraer de los fondos de construcción del metro los fondos para construir este Embassy Suite y Plaza Silversum. Propiedad del pueblo dominicano. Ese edificio es propiedad del pueblo dominicano. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la concepción de sistema respecto de lo que es la corrupción es lo que le ha dado superioridad al Partido de la Liberación Dominicana. La práctica de la corrupción en el PLD ha conformado un sistema. Esto se dice mucho. Es mucho lo que se dice respecto del estudio de la corrupción en la sociedad dominicana, definiéndola como un elemento sistémico. Pero frecuentemente no se confunde. ¿Qué es un sistema? Según las definiciones de los diccionarios, un sistema es un conjunto ordenado que regula el funcionamiento de algo, en el cual todas las piezas tienen que tener todas las piezas una solidaridad entre sí. Por ejemplo, el reloj, un reloj es un sistema, tiene cientos de piezas, un reloj. Y todas las piezas del sistema de relojería tienen que ser solidarias entre sí, si no, no constituyen un sistema. Si usted saca una sola pieza de ese sistema, obviamente que el sistema se derrumba, el sistema cae. La corrupción es un sistema en la sociedad dominicana que incluye a la Cámara de Diputados, a todos los organismos contralores, a la Cámara de Cuentas, que incluye sobre todo a la Procuraduría General de la República, en fin, un sistema. En la virtud de eso, y ante la denuncia, el Procurador General de la República dijo que iba a hacer una investigación y ha pasado un poco más de un año de la denuncia formal y el señor Procurador nunca hizo ni movió un dedo. Como no movió un dedo para investigar Odebrecht, sino que asumió las delaciones premiadas y construyó un expediente. Como no movió un dedo para OISOE, como no ha movido un dedo real para la investigación de lo que ocurrió en el CEA, como tampoco lo que ocurrió en Corde. En Corde dejó la venta de las casas de Corde y muchas otras diabluras que se hicieron allí. Como no ha investigado lo que ocurrió en ONSA ni en la OISOE, en ninguno de esos sitios. Y es por eso que la corrupción es un sistema en la República Dominicana, porque todos los elementos son solidarios entre sí. ¿Por qué?
entonces es que la sociedad parece entrampada, colocada la sociedad dominicana sobre sí misma, situada ante el peligro de perder ese debilísimo espacio democrático, semi-institucional, que este país ha alcanzado después de la muerte de Trujillo a esta parte. Y es que no hay aliciente, no hay aliciente. Uno ve lo que ha pasado con Embassy Suite y Plaza Silversun, y la decepción regresa y el escepticismo cerrado y cualquier vestigio de pensamiento ideal que usted pueda tener se le derrumba y es objeto de burla. La justicia dominicana está secuestrada. Esa justicia se regodea en sí misma, impartiendo lo que muchas veces yo he llamado aquí justicia simulada. Es simulación de justicia lo que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y esta venta del Embassy Suite y Plaza Silver, eso es lo que lo demuestra. Ese señor dijo que iba a investigar y no movió una paja, porque esas fueron las órdenes que bajaron de Palacio. Destituyen a Diandino Peña, pero no hay nada más que hacer frente a la enorme acumulación originaria de capital proveniente de fondos públicos que este señor manejó con toda impunidad. Un procurador cínico y teatrero que no investiga nada, cuya función esencial es encubrir a los políticos corruptos, deja siempre así a la justicia desnuda, con todas sus vergüenzas al aire. La justicia dominicana es una aspiración, una herencia metafórica, una simulación gigantesca. La palabra justicia, cuando la gente la emplea, muchas veces no reflexiona lo que ella lleva consigo. Y lo que lleva consigo la palabra justicia es la ilusión de solidaridad, pero solidaridad verdadera. Porque en el ámbito de la justicia es que se funda todo lo social. Las sociedades existen porque hay un ámbito de la justicia en el cual ellas interactúan, se supone, y por eso la justicia es un referente tan importante en cualquier composición estructural de una nación. En cambio, en este país, quienes nos gobiernan, lo que nos ofrecen es eso, una justicia simulada, una justicia cínica, una justicia en la que un presidente de la República puede obstruir la justicia de manera clara, abierta y explícita, como Danilo Medina cuando nombró la comisión sobre Punta Catalina, o como cuando hizo que ese procurador retirara la página 14 del expediente de Odebrecht, porque ahí se le fue el mingo y mencionó a Punta Catalina como parte del proceso de soborno y corrupción que él dizque investigaba. Ahí está. Este país no resiste más burla. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 4:29. Hay una ola de frío polar en Estados Unidos que las temperaturas han llegado a alcanzar menos 38 grados Celsius. Ya se calculan en 21 las personas que han muerto hasta este momento. Se han cancelado 2,000 vuelos y el invierno se habla de que también está afectando de igual modo a China y a varios países de Europa. En su mayoría, las muertes en Estados Unidos se han registrado en la región central, entiéndase Michigan, Illinois, Ohio, Minnesota, donde los termómetros se situaron a niveles históricos como los menos 30 grados centígrados alcanzados en Chicago ayer. Además de los muertos, la tormenta polar ha provocado decenas de casos de congelación de extremidades, especialmente entre personas sin techo. Solo un hospital de Chicago ha tratado a medio centenar de personas con síntomas de congelación y algunas sufrirán amputaciones.
Un número sustancial de las muertes se ha producido a consecuencia de accidentes de circulación, dadas las malas condiciones de muchas carreteras cubiertas con hielo y nieve. El transporte aéreo también se ha visto afectada por las malas condiciones meteorológicas y este jueves 2.300 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos y hoy la cifra se ha reducido a 350, en su mayoría vuelos originados en Chicago. La temperatura en esta ciudad hoy, en este momento, es de menos 11 grados centígrados, con una sensación térmica de menos 15. Y los meteorólogos prevén que la situación mejorará rápidamente en las próximas horas hasta el punto de que mañana va a marcar 4 grados centígrados. Oye, ¿cuál es la mejoría? Esa es la intensa mejoría. Las buenas noticias de todo esto es que este fin de semana podría ser magnífico y subir algo de los 4 grados centígrados. Así anda la situación por los Estados Unidos. Vamos a escuchar en este momento entonces el comentario de Rosa Encarnación. Gracias, Yulisa. Yo quiero hablar hoy, para iniciar el mes de febrero, de negligencia, de dejadez, de apatía, de contubernio, de cuentos y cámara de cuentas. Quiero hablar de eso hoy porque ayer Participación Ciudadana dio a conocer los resultados de una investigación que ellos realizaron sobre qué tan eficiente es la Cámara de Cuentas que tenemos aquí en República Dominicana, y ellos develaron que en 12 años solamente han realizado 798 auditorías. Hablamos de que anualmente, según la investigación de Participación Ciudadana, ellos auditan el 4% de las empresas públicas que hay, y tenemos más de 1.500 instituciones públicas. La verdad es que desde que la Cámara de Cuentas, los actuales miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas entraron a realizar sus funciones, fue con el pie izquierdo. Señores, cuando las cosas desde el principio inician mal, casi siempre también terminan mal. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, lo primero que hizo, en total violación de las legislaciones nacionales, y todavía no ha sido emplazado por las instituciones como el Congreso para que dé explicación, a pesar de que él trató de justificar este aumento salarial con el que iniciaron su gestión. Ya de ahí uno tiene un presagio de qué fueron ellos a hacer en esa institución. Recordamos que de entrada Hugo Álvarez se aumentó su salario en unos 73.500 pesos, actualmente gana 423.000 pesos. Los otros cuatro miembros del Pleno se aumentaron 65.000 pesos, actualmente están ganando 379.000 pesos. ¿Se lo ganan o se lo roban del Estado? ¿Por qué utilizo el término robo? Porque cuando usted no realiza las funciones para las que se le paga muy bien mensualmente, usted está realizando un hurto al Estado. Esta es una institución que tiene más de 516 empleados, una nómina de más de 34 millones de pesos, y ni hablar del presupuesto, que se lo han incrementado también. Pero ¿cómo justifica una institución de este nivel que hasta el momento solamente puede auditar el 4% anualmente de las instituciones públicas? Pero auditar no significa que veamos resultados inmediatos, porque nosotros vemos cómo se ha hecho parte de la ley de la Cámara de Cuentas, de la cotidianidad, de que esperemos 5, 7, 8 y hasta 10 años para conocer los resultados de una auditoría. La nómina de ellos tiene alrededor de 300 y tantas páginas. Yo llegué hasta la página 70 y pico, contando la cantidad de auditores, y yo sobrepasé los 100. Estaba haciendo ese ejercicio aquí, no terminé de contar las 300 páginas, pero no son suficientes los cientos de auditores que tiene la Cámara de Cuentas para poder ellos estar como veedores de cómo se manejan los fondos públicos en las distintas instituciones.
porque se han convertido en cómplices del derroche, del desenfreno, de la corrupción, del mal uso de los recursos del Estado, que aquí en República Dominicana se han convertido en el pan nuestro de cada día. Fíjense el contenido del gobierno de la tarde de hoy. Todo lo que hemos hablado es de debilidad institucional, corrupción e impunidad. Esos auditores, en sus distintas especialidades, ganan cada uno entre 62,000 y pico de pesos y hasta 148,000 pesos. Cientos de auditores. Esa Cámara de Cuentas que ha dicho que no tiene recursos, esa Cámara de Cuentas que dijo y repitió que no tenía la capacidad legal para poder auditar a Punta Catalina, lo dijo cuando estaban recién instalados, pero que aunque no tenían esa facultad legal que dijeron inicialmente, después, meses después, cuando la opinión pública se atrincheró, dijeron en septiembre pasado, por ejemplo, que ya tenían la auditoría forense de Punta Catalina avanzada en un 75% y que pronto entregarían los resultados a la Procuraduría General de la República, que sabemos que tampoco va a hacer nada, que tampoco va a aplicar la justicia, porque aquí el contubernio es colectivo. Esa Cámara de Cuentas que ha dicho que no tiene suficientes auditores y en sus nóminas hay cientos, fue la misma que en el año 2017 derrochó grandes cantidades de dinero en la compra, señores, nada más y nada menos que de alcohol, bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en mayo del 2017 ellos se compraron 140 botellas de vino, 46 espumantes con el dinero suyo y mío, con el que pagamos de impuestos, que quizás para usted y para, en mi caso, tomarnos un vino, nos pasan meses sin poderlo hacer porque el dinero no nos alcanza. Señores, esa gente en diciembre tira la casa por la ventana. En el 2017, por ejemplo, se compraron 65 litros de whisky, 165 botellas de vino, caro, de espumante 80, y hasta el agua carbonatada tenemos que pagarles nosotros. Recientemente, hace apenas un mes, miren cuánto esta gente se gastaron en diciembre. En comida, los honorables que están en la Cámara de Cuentas gastaron alrededor de 900,000 pesos. Y es que nosotros estamos aquí para pagarle los gustos a ellos y ellos para robarnos de una manera u otra a nosotros como pueblo. ¿Por qué insistimos en esto? Porque no es justo que una institución que se le entrega un presupuesto tan jugoso tenga que gastar dinero en cosas tan banales como un almuerzo por casi 1,000,000 de pesos, un almuerzo navideño. Ese es solo uno, hubo otro de 31,000 y pico de pesos. Esa institución se gastó en Navidad, que probablemente ninguno de nosotros tengamos ese tipo de beneficio donde trabajamos, más de 3.5 millones de pesos en compra de bonos para entregárselo a sus empleados y ellos mismos, la cabeza de esa institución, Hugo Álvarez y los otros 4 miembros del Pleno, en bonos de 500 y 1,000 pesos. Se gastaron más de 3 millones de pesos. Pero quizá uno dice, caramba, quizá es que tienen muchas cosas que hacer y el tiempo no le alcanza. Sí, porque hasta deportistas son en la Cámara de Cuentas. Dieron en junio del año pasado 38,500 pesos por 3 guantes de béisbol. ¿Cómo se explica eso en una institución cuya misión y visión están en su página y no están cumpliendo su trabajo, sino que eso está como un hobby? Se supone que ellos deben de fiscalizar todas las gestiones públicas, todas las administraciones para transparentar los recursos públicos. Pero no solo eso, señores. En 2 guantecitos, 37,000 pesos. En otros 7 guantes, 29,000 pesos. En 2 mascotín para béisbol, 11,000 pesos.
un set de Ketcher, 16,000 pesos. 83,000 pesos se gastaron en junio. ¿Adivinen en qué? En agua alcalina con electrolitos. Señores, lo mucho Dios lo ve. Es un abuso lo que están haciendo en la Cámara de Cuentas y nosotros tenemos que pagarle a esos vagos la botellita de agua con electrolitos a 100 pesos la unidad, con los cuartos suyo y mío. Señores, la indignación es colectiva en el país. La ineficiencia que tiene la Cámara de Cuentas se ha impuesto. Esa institución no tiene razón de ser. Es una llave abierta de fuga de recursos, no cumple con su función. Eso es un robo público lo que nos están haciendo a nosotros en la Cámara de Cuentas. Yo le pido, aunque entre bomberos no se pisan la manguera, al Congreso, que al igual como lo hizo una vez con la anterior, con la Cámara de Cuentas que estuvo en los años 90, presidida por Andrés Terrero, que emplace a esta gente a un juicio, que ellos sean los que tengan que rendir cuentas. Estamos hartos ya de esa Cámara de Cuentas tan ineficiente, que en lugar de ser funcionales, no son más que unos comecheques. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ya son las 4:44, 15 minutos para llegar a la parte final de esta primera parte. Hay empleados, Rosa, que se oponen al cierre del único centro de atención primaria que está en la ciudad colonial. Médicos, enfermeras, secretarias, conserjes, personal administrativo y todos los empleados del centro de atención primaria de la ciudad colonial Zona A se opusieron este viernes al cierre de ese hospital por parte del Servicio Nacional de Salud. La médica general, la doctora Claudia Reyes, ha dicho que ese centro de salud tiene más de 28 años funcionando ahí, en ese mismo sitio, y que tras el cierre del hospital Padre Villini representa la única esperanza que le queda a esa zona turística y residencial de recibir atenciones médicas a tiempo. La verdad es que lo del Padre Villini no tiene perdón de Dios, ¿eh? Sí, pero hay que ver la justificación de las autoridades. Me imagino que las instalaciones representan un peligro también para Sí, pero quienes... ¿cuántas veces se ha remodelado el Padre Villini? Eso es un robo que hay Señores, ahí permanente. No es que no las remodelen, es que lo hagan correctamente. El Padre Villini es cada rato que lo remodelan. Cada vez que un funcionario quiere buscarse unos cuartos, empieza a tumbar hospitales. Y cuando viene el otro, entonces lo tumba de nuevo. Sí, igual que las calles. Igual que las calles. Así mismo. Las mismas calles son las que constantemente se arreglan y donde están los hoyos, para allá ni miran, porque quizás por ahí no se generan muchos votos. Pues este es el mismo caso ahora de este centro de atención permanente que está en la zona colonial, el de la zona A. Yo comprendo y conociendo a nuestro amigo Chanel Rosa, que si el Servicio Nacional de Salud entiende que tiene que cerrarlo para remodelarlo, ciertamente es porque la condición debe de ameritarlo. Pero lo que dice la doctora Claudia Reyes también es cierto. No pueden cerrar todos los hospitales de la zona porque están condenando a la gente a tener que trasladarse, trastornando su día a día y su situación de vida a otros lugares donde probablemente les cueste inclusive mucho más caro y además les sea mucho más difícil trasladarse a buscar un centro de salud donde se den las atenciones primarias. La ciudad colonial está compuesta por más de 8,000 habitantes, 13 juntas de vecinos. Todos necesitan tener un centro de atención primaria para prevenir a tiempo cualquier tipo de eventualidad de salud, como hasta el momento se ha estado haciendo. Ya no hay Padre Villini y ahora aparentemente se va a cerrar el hospital de la zona A. Si Francis tiene la amabilidad de coordinar una llamada dentro de unos minutos o en este momento con nuestro amigo Chanel Rosa Chupani, nosotros desearíamos preguntarle en el aire cuál es la situación real de esa zona de la capital, que tal como dice la doctora Claudia Reyes, es turística, pero además es una zona residencial que tiene cerca de 8,000 personas viviendo. Además que hay una actividad económica permanente, pujante y que también necesita
por su misma condición, tener un centro de atención hospitalaria cercana. ¿Qué ha pasado con el padre Villini? Eso es como que un secreto. 70 y pico de millones se iban a invertir en la última remodelación que se había anunciado y dilatado en iniciar los trabajos. Yulisa, pero Andrés, también me parece que es una locura lo que inicialmente empezó a hacer el gobierno de intervenir al mismo tiempo 56 hospitales. No, eso solamente un loco pudo haberlo. Y lo digo con todo el irrespeto que así mismo suena. Eso fue un loco. Solamente a un loco se le ocurre intervenir 55 hospitales al mismo tiempo, dejando zonas enteras desprovistas de atención médica. Y no solo eso, que solamente un loco interviene una cantidad de hospitales, así una plataforma hospitalaria, sin tener una respuesta inmediata para una situación como esa. Ustedes vieron lo que pasaba con el hospital Arturo Grullón, que tenían que andar con los niños pidiendo favores de centro regional a centro regional y que no había una sala de cirugía competente. La del hospital Arturo Grullón estaban todas destruidas. No había donde operar los niños que tenían incluso emergencias y llegaban a ese lugar. Es que no puede ser, es que tanta incompetencia no puede ser fortuita. Yo me rehúso a creer que eso haya pasado por algún consejo de decisiones y que eso se haya aprobado. Es una locura. Imagínese cómo se pone en emergencia precisamente la salud de los lugareños. Además, personas que tienen que perder sus citas, que duraron meses para poder ellos tener una cita, acceder a ese derecho básico como es la salud, que por esas remodelaciones también ven perderse esa oportunidad. Mira, hay que investigar, a ver, Yulisa, Andrés, José Luis, ¿qué fue lo que pasó en Asua? Porque en Asua tirotearon la oficina de DESUR. Ay, sí. No tenemos mayores informaciones, pero hay que ver qué fue lo que ocurrió, porque este tipo de situación, de comportamiento, no podemos aplaudirlas bajo ninguna circunstancia. Bueno, yo quisiera saber también, tal como tú decías, vamos a escuchar las dos versiones. Tenemos ya en nuestras líneas a Chanel Rosa Chupani, amigo de todos nosotros aquí, y vamos a escuchar de él cuál es la otra versión de la intervención del hospital de la zona A, que se encuentra también en la parte baja de la ciudad de Santo Domingo, en la zona colonial. Chanel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que tomas nuestra llamada. ¿Cómo le va a usted? Todo bien, todo bien. Cuéntanos, Chanel, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Tenemos una especie de motín nada, de empleados? No pasa nada. Mira, esta clínica que funciona por años ahí del Seguro Social, funciona en un local alquilado que tiene, no sé, 20, 25 años alquilado. Desde hace un tiempo, la dueña de ese local lo había solicitado. Nosotros hace años habíamos retrasado y tratar de buscar algún tipo de alternativa. De hecho, nosotros hemos conversado con el doctor Sandoval, que es que dirige la agrupación médica del ex IDSS, y ellos realmente se ubicó una casa. Sin embargo, ese local paga creo que $1,800, algo así, casi 100,000 pesos. Entonces, no hemos encontrado otro local. Ya nosotros íbamos a ser intimados para que desalojáramos este local. Y lo que se ha procedido es entonces a continuar buscando un local cerca, pero ya no tenemos que entregar este local. ¿Y entonces qué va a pasar? Sí, debo decir, porque yo no sé, y es bueno que ustedes me llamen, porque rara vez ocurre. Nosotros vivimos y la gente denuncia y uno tiene que estar aclarando. El doctor Sandoval sabe, lo hemos hablado, la hemos noche. Eso en otra emisora, local, aquí no, Chanel. ¿Cómo? Eso en otra emisora, aquí no. Aquí te llamamos para oír las dos campanas. No, igual, o sea, el doctor Sandoval sabe que ese local desempeñó un papel importante cuando el momento que el IDSS tenía 600,000 afiliados. El IDSS se le queda alrededor de 50,000 afiliados, por lo cual las visitas que se hacen a estas policlínicas son mínimas. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que hay? Porque yo tengo que ser transparente con ustedes. La gente que está ahí, el personal que está ahí,
teme que sea reubicado en su lugar. Y ese es el problema realmente. El problema no son los ciudadanos, sino que la gente teme que sea reubicado en su lugar. Nosotros vamos a continuar buscando alternativas a ese local. Si no aparece alguno, igual tenemos que ubicar ese que nos están alquilando, que nosotros sabemos que es un costo altísimo. Pero el dueño del local está solicitando el local, tal cual ellos Sí, denuncian. claro, hace años legalmente incluso amenazó con intimarnos a la dueña del local. Claro, sí. Y él lo sabe, a él se le dijo, claro. Chanel, Y se le dijo que nos acompañara a nosotros en la búsqueda de un local diferente a ese por la misma zona. Chanel, una pregunta. ¿Qué va a pasar con las 8.000 personas que viven en la zona colonial que ya no tienen acceso siquiera al Hospital Padre Villini? No, entonces? yo le voy a buscar la nota, lo que pasa es que estoy fuera de la oficina, de cuántas personas iban a esa clínica del Seguro Social. Ajá. Nosotros lo que sí estamos presionando de cierta forma es para que el Hospital Moscoso Puello sea reabierto lo más rápido posible. Que ustedes saben que está tenido por el hospital, por la OISOE, y OISOE prometió abrirlo ya en este trimestre del año. Bueno. Esa es la situación, pero yo... Entonces los residentes de la zona colonial, Chanel, perdone, ¿a dónde van a tener que ir para recibir ese tipo de asistencia? Mientras se abre el Moscoso Puello, ¿a dónde van a ir? Es que la persona de la zona colonial necesariamente no van a la clínica de la zona colonial necesariamente. Pueden ir a otro hospital, al hospital Salvador de Gautier, van al hospital Incar, que ahí se le está, por ejemplo, dando sus medicamentos de alto costo y que están asistiendo ahí. O sea, ahí en esa área queda la unidad de diálisis que funciona todavía cerca al lado del hospital Padre Villini, pero hay otras opciones, por supuesto. ¿Se le dio un preaviso a esos empleados? ¿Cómo así? Porque ellos dicen que fueron y cerraron de repente y que aparentemente no tenían la idea. No, pero igual, nosotros hemos tenido reuniones con la regional, sobre todo hemos tenido reuniones con la agrupación médica del colegio médico, varias. Reitero, en una de esas reuniones se le indicó a ellos que por favor buscaran un local que tuviese la misma altura y que pudiera funcionar en esa área. Chanel, o sea, claro que sí, que ha habido reuniones. Chanel, finalmente, por nuestra parte, ¿cuándo va a terminarse el Hospital Padre Villini? Miren, recuerden que como le dije anteriormente, eso está a cargo de la OISOE. El servicio no incluye, no construye hospital. El ingeniero ha dicho que en el primer semestre de este año el hospital ya está abierto completamente. Ok. Bueno, gracias Chanel, siempre presto por recibir nuestra llamada. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes también, Andrés y Rosa. Nosotros nos despedimos en este momento momentáneamente. Ya yo hasta me iba con ustedes. Despedimos a Rosa y Andrés. Hasta el lunes, señores. Nos queríamos ir en equipo. Vamos a una pausa y regresamos con el ingreso de los demás miembros de esta mesa, de este gobierno de la tarde, en solo minutos.